Entonces vamos a empezar a ver ya partes de lo que es la administración de base de datos. Vamos a empezar por los conceptos básicos. Entonces vamos a empezar con la administración de la base de datos. Vamos a empezar a ver los primeros conceptos. Algunos de estos conceptos los debieron haber visto o los vieron con más detalle el semestre anterior. Entonces lo primero es, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos y un paquete de software para la gestión de dicho conjunto de datos. Actualmente ya las bases de datos ya vienen incorporados con el sistema manejador de base de datos. Hace unos años, bueno, ya tiene bastantes, la única base de datos o la base de datos era una colección de archivos. Ahora ya básicamente en la mayoría de los sistemas o el software que se vende, viene base de datos, pero ya viene incorporado con un sistema manejador de base de datos. Un software ya completo, resistente, que vamos a ver, que me ayuda para hacer la administración de esa información. ¿Qué se trata o qué es el función de esta base de datos? Es tratar de controlar el almacenamiento de datos redundantes. Hace muchos años todavía existen sistemas así. ¿Por qué? Porque la información es muy grande y cambiar todo, reestructurar, y hay muchas empresas que están reestructurando todos los datos, haciendo reingenierías y tratando de agrupar, pero por ahí todavía hay unos desarrollos medios descontrolados que generan información. Y había sistemas que, por ejemplo, yo tenía recursos humanos y pues tenía la información de del empleado. Y había a lo mejor un sistema de becas o sistema de premios y también tenía la misma información del empleado. Y en otro módulo, en la misma, y era, cada módulo tenía su propia administración. Entonces existían diferentes tipos de problemas. No se tenía una buena administración y los datos estaban en varios lados. Entonces se trata de hacer con una base de datos un sistema completo, robusto, que ese tipo de almacenamiento de datos redundantes se eliminen y solo en un lado está la información del empleado, ¿sí? Y todos los demás sistemas inherentes o que trabajen, pues que saquen esa información. De ahí eso es lo que se busca. Los datos deben de resultar independientes de los programas que se usan. Al inicio, por ahí, si por ahí les ha tocado, a lo mejor sistemas viejos o en alguna explicación de alguno de los maestros, las bases de datos o las tablas eran archivos planos. Cuando hablamos de archivos planos como archivo de texto, es una línea grandotota, o sea, el número del registro, la línea el tamaño del registro era de 1000 caracteres, por decirles un número, porque variaba 800, dependiendo del aplicativo. Era de 800. Y entonces tenía 800 caracteres y era lo que estaba. Ah, pero de la posición 1 a la 10 era la boleta del alumno. De la posición 11 a la 40 era el nombre del alumno. Pero todo venía junto. ¿Dónde venía esa definición? Dentro de los programas. O sea, yo tenía que entrar a un programa y aprender del lenguaje de programación que estuviera usándose, COBOL, Pascal, C, Java, el que sea, para entrar al programa y entender la estructura. Entonces eran dependientes las tablas y las bases de datos del software. Si uno no sabía programar o no entendía el COBOL, pues no servía. Ahora son totalmente independientes. Tanto que hay personas que solo conocen de base de datos y no conocen de ningún lenguaje de programación. Conocen del SQL, pero no conocen de otro. Entonces, estas bases de datos ahora se vuelven independientes de los programas que lo usan. Por lo tanto, al ser independientes, permite que yo tenga una base de datos y mi aplicativo que va a explotar esa base de datos, pues pueda ser en Java y otro aplicativo lo pueda tener en C y otro en Pascal y otro en COBOL y en el lenguaje que ustedes quieran. Son totalmente independientes y anteriormente pues todo estaba dependiente del lenguaje de programación.
Dentro de esto se almacenan las relaciones entre los datos juntos con estos y se puede acceder a los datos de diferentes formas. Anteriormente, igual, todas las relaciones y todas las definiciones de datos estaban dentro de los programas. Se programaba ahí y ahí se programaban lo que eran las vistas lógicas. Ahora es totalmente independiente. Yo puedo tener un sistema de una base de datos, lo puedo instalar y es más, con el SQL puedo hacer programitas de prueba y yo ya puedo ver si mi base de datos funciona y ver la longitud y los campos de cada una sin tener algún aplicativo que explote esa base de datos. Las relaciones entre los datos, entre las diferentes tablas, que son las llaves primarias, llaves secundarias, cada uno de los campos, todo esto está dado en la definición de la base de datos, lo que conocemos como el diccionario de datos. A través del diccionario de datos y de las ayudas que tiene, que vamos a ir viendo más adelante del sistema manejador, ya me permite totalmente identificar cómo se llama la tabla y cuál es cada uno de los campos. Ya no es necesario que yo tenga que ver un programa, un lenguaje, para poder identificar cómo está construido un, un archivo. Eso todavía se usa en algunos lados cuando utilizamos los archivos planos para intercomunicación de diferentes topologías, sistemas o aplicativos. Correcto, pero ya básicamente ahora no se maneja. ¿Qué es una base de datos? Pues es una colección de archivos interrelacionados que tienen una relación. Básicamente ahora se habla de bases de datos relacionales. ¿Por qué relacionales? Porque voy relacionando de una tabla a otra la forma de alternativa. Anteriormente, al inicio, todo se grababa en una tabla grandotota. Yo tenía la tabla de alumnos y tenía toda la información del alumno porque ahí era la forma de poder recabar. Pero ¿para qué tengo un registro y tengo 500 campos si realmente en la mayoría de los aplicativos, en el aplicativo, solo utilizo 20? Entonces se generaban tablas complemento. O sea, por ejemplo, la información del alumno, pues sí tengo la boleta, el nombre, la edad, la carrera, pero a lo mejor los datos del tutor, domicilio, no son muy, no los exploto tanto, entonces eso los puedo tener en otra tabla relacionada. ¿Cómo voy a tener la relación? Pues por el número de la boleta. Cuando acceso a una tabla, puedo ir a consultar la segunda o las tablas dependientes y con esa misma llave me trae la información. Entonces me permite ya tener una relación más entre las diferentes tablas, lo que vemos ahí como un diagrama de araña, que es las relaciones que hay en las diferentes tablas, y eso me puede servir para entender cómo está funcionando mi base de datos. Básicamente es ahora todas las tablas se crean por el sistema manejador de base de datos. Hay una herramienta que me ayuda para construir esas tablas. Como les decía, de inicio, pues las tenía que programar, las tenía que definir dentro de un lenguaje de programación. Ahora totalmente son independientes. Entonces hay sistemas manejadores que ahí defino la estructura, el cascarón de mi base de datos. El contenido de una base de datos engloba la información concerniente que va a estar almacenada en archivos de una organización, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios. ¿Sí? Las bases de datos se eliminan. Hace unos años, digo yo igual cuando yo estudiaba, ya pasó del siglo pasado, por ejemplo, se utilizaban matrices, las impresoras de matriz, esas que imprime atrás de uno. Entonces nosotros hacíamos programas en la escuela y yo necesitaba papel. Y entonces iba a Bancomex o iba a Banobras o a cualquiera y tiraban todos los estados de cuenta, los tiraban a la basura. Entonces yo agarraba todos esa información, esos papeles, estaban de un lado sucios, pero del otro lado estaba limpio, pues con eso utilizaba para imprimir mis programas. Entonces, la administración y las empresas no le daban importancia a los datos. Si estaban o no estaban almacenados, solo los vitales y con esos trabajaban. Conforme va avanzando la tecnología, ahora los datos son,
la base de la pirámide de una organización. Por lo tanto, ahora todo se quiere guardar en alguna tabla y alguna organización. Por lo tanto, debe de haber un sistema robusto que me permita poder almacenar esa información y poderla llegar a manejar. Entonces, toda la información ya se está digitalizando todo. Antes, pues había papeles, cuando uno va al seguro, ya también está digitalizado. Todavía por ahí hay lugares donde sacan nuestro historial, todo impreso y todo, pero ya en muchos lados ya está digitalizado, ya los cursos, las pláticas, lo que son las introducciones de cada una de las empresas, ya están en base de datos, ya está almacenado. Entonces, simplemente uno, cuando entra como empleado, pues me dan acceso a esa base de datos y puedo sacar la información. Ya no hay tanto en papel, todo eso en papel se eliminó y se metió dentro de la base de datos. Entonces, creció esta funcionalidad y es como ahora actualmente se manejan las diferentes empresas. ¿Duda, pregunta hasta aquí? ¿Cuáles son los componentes básicos de una base de datos? Los componentes básicos de una base de datos son 4. Los datos, que es la información, y cada una se divide en ciertos campos y vienen siendo lo que son los registros en cada una de las diferentes tablas. Entonces, toda la información de una empresa está basada en los datos. Los datos es lo que uno hace algún sistema aplicativo que le pide información al usuario o calcula información a través de ciertas reglas de negocio y donde guardo la información en una tabla. ¿Correcto? ¿Para qué en una tabla? ¿Por qué en una base de datos? Porque para que se haga permanente. Me imagino que ustedes, cuando estaban en primer semestre, a lo mejor les tocó hacer un programa para calcular el promedio de un grupo y generaban su arreglo. Y yo agarraba y decía, pues, ¿cuántos alumnos va a tener mi grupo? Pues 10. Y dame las calificaciones y empiezo a capturar las calificaciones y con eso yo voy trabajando. Y de repente me salgo de mi programa porque me equivoco o cualquiera o simplemente cierro mi aplicativo y de repente me doy cuenta que se me olvidó imprimir o sacar el promedio o la evidencia o la foto para podérsela entregar al maestro para la evidencia. Y vuelvo a entrar al sistema, vuelvo a entrar a mi programa, lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué creen que pasa con sus datos o qué pasó con sus datos? Se perdieron. Se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque estaban en la memoria, ¿sí? Estaban en, en la memoria RAM, porque estaban en un arreglo. Y el arreglo es temporal, solo está en ejecución. ¿Cómo yo puedo hacer que esos datos sean de manera permanente? Pues los grabo en una tabla. Entonces tengo que grabar información. Con esos ya permanecen en el disco duro, USB, en el dispositivo de almacenamiento, esos datos de manera permanente. Cuando yo voy generando varias tablas, entonces esa administración o unión para poder controlar eso es lo que se llama base de datos. Entonces, dentro de los componentes esenciales son los datos. Si no hay datos, pues no tengo base de datos. Podría tener el cascarón, pero no lo voy a poder aplicar o no le voy a poder usar o darle fruto si no meto información. Entonces, lo vital es la información, los datos. La otra es el software. El software es aquella interfase entre la base de datos y usuarios. ¿Cómo yo puedo sacar esa información? Y ahí es donde entra la parte que vamos a ver más adelante, que es el sistema manejador de base de datos. Existe un software que me va a poder dar, sin tener que hacer un programa en algún aplicativo, acceso para poder consultar, actualizar, visualizar, borrar, cambiar de la base de datos. Entonces necesito un software. Ese software es el que viene integrado, que vamos a ver más adelante, que es el estándar, el SQL, instrucción en SQL. Entonces hay un software que me permite interpretar cierto tipo de tareas, sentencias, instrucciones en línea que se van a ejecutar y me va a dar resultado. Entonces yo tengo en una base de datos mis datos y un software. Claro, necesito un hardware. Es en dónde va a estar la base de datos. Todos los datos son de manera, como ahorita les platicaba en el ejemplo, y ustedes me comentaban, si yo ejecuto un programa
y lo hago en tablas, en arreglos, y luego me salgo del programa y vuelvo a entrar, se pierden los datos. Entonces, ¿cómo yo los puedo hacer de manera permanente? Tienen que estar en una memoria secundaria. Esa memoria secundaria puede ser, dependiendo del tamaño de la base de datos y características, pues la podría tener en el disco duro, en una USB, en un servidor, a lo mejor en un disquete o algo, claro, depende también del funcionamiento. No es tan fácil meterla en una cinta, porque ahí lo tengo que leer de manera secuencial y entonces tendría que leer solo con un método de acceso, pero pues es una forma de almacenarlo. Entonces, yo necesito hardware. Hardware es dónde va a estar almacenada esa información, dónde va a estar construidas las tablas. Y la otra son los usuarios. Los usuarios hay de diferentes niveles que vamos a ver más adelante, pero los usuarios es el personal encargado para la administración de esa base de datos. Ahí es donde surgen esa área o esas personas que vamos a ver más adelante y a lo mejor el semestre anterior les explicaron que son los que se conocen como el administrador de la base de datos, que da pauta a este nombre de esta materia, administrador de base de datos. ¿Sí? Que es el área, departamento o persona encargado de administrar los datos que están en la base de datos, ¿sí? Y su explotación, no de los aplicativos, esos ya son los sistemas que va a desarrollar un desarrollador, un líder, un equipo de trabajo, pero va a explotar la información que está en la base de datos. Entonces, yo voy a necesitar usuarios. Entonces, los datos principales o la función principal, yo tengo datos, software, hardware y usuarios. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. No. Ok. Al inicio, a lo mejor ustedes tienen o han manejado por las características de cómo está la escuela. Ahorita a lo mejor igual de manera virtual, como ya están cada quien en su casa, pero cuando uno va a la escuela se manejan las bases de datos o las tablas en los sistemas, en los centros de cómputo o en las salas de cómputo, como lo quieran llamar, monousuario, ¿sí? Pero los sistemas dentro de una organización se llaman o trabajan a nivel multiusuario. ¿Por qué multiusuario? ¿Alguien sabe qué es multiusuario? Que pueden interactuar con las bases de datos distintas personas al mismo tiempo. Correcto. Es que yo puedo interactuar con muchos usuarios utilizando el mismo aplicativo y el acceso a la base de datos al mismo tiempo. Eso quiere decir que si nosotros estuviéramos trabajando en una base de datos monousuario, entonces yo tengo una máquina y entonces nosotros somos 5 personas para poder trabajar. Eso a lo mejor les pasa si están trabajando con algún documento y no lo ven de tipo multiusuario, con un Word y estamos haciendo la tarea. Solo una persona puede estar escribiendo en el documento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 usuarios en 2 máquinas escribiendo en el mismo documento, a la hora de pegarlo, si no lo tengo o no genero algún tipo de estrategia a nivel multiusuario, pues ¿qué va a pasar con lo que yo hice cuando la otra persona grabe lo suyo? Pues va a perder lo mío y cuando yo grabe voy a perder lo de ella. Entonces, si yo entro a la máquina y yo empiezo a trabajar, ustedes no pueden trabajar hasta que yo deje la máquina libre. Ese es monusuario, que normalmente uno trabaja. Si yo estoy en mi casa, yo trabajo, pero si mi sobrina o un familiar o alguna persona quiere utilizar la computadora, pues entonces no puede trabajar porque la estoy usando yo hasta que yo la libere. ¿Qué pasa con un sistema o base de datos operativas? Permite que en algún lado, en alguna parte de la empresa, ¿sí? Desarrollen y graben la base de datos. Entonces la almacenan en algún lugar, en el lugar que quieran. Tengo mi base de datos. Y entonces permite, a través de una configuración y una conexión, que varios usuarios puedan estar consultando al mismo tiempo la información. Eso sucede ahora cuando ustedes salen los horarios
pues cada quien con diferente dispositivo, diferente, uno desde celulares, computadoras, desktop, con tablets, con lo que tengan acceso, que se puedan conectar, pueden consultar al mismo tiempo, en el mismo instante, la misma información. Eso es base de datos operativa. Y es concentrar en un lugar todas las tablas, toda la información, por eso se le llama base de datos, y con diferentes aplicativos, son diferentes sistemas, pueden ser usuarios de la misma área o de diferente área. Puede ser que recursos humanos, la parte de nóminas, a lo mejor investigación de operaciones, puede ser el departamento de los agentes de ventas o el de pedidos, puedan estar trabajando y accesando a las mismas tablas, porque existen en un lugar. Ahí es donde se trabaja multiusuario y es donde se le da auge a esta parte que fue el desarrollo de la base de datos y del sistema manejador de base de datos. ¿Para qué? Para que solo en un lugar estuvieran las bases de datos, o sea, las tablas, y entonces varios usuarios, dependiendo ahí ya es configuración, líneas de comunicación, el software y todo, para que permitan que muchos usuarios, o sea, hay empresas en los que permiten que son 10,000 usuarios pueden estar conectados al mismo tiempo. En algo otras, pues a lo mejor por los recursos y todo, solo son 100, y ahí es donde también se dan las licencias y todo ese relajo. Entonces, pueden accesar al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues voy a poder desarrollar las tareas día a día, estar trabajando actualizados. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar trabajando aquí puede estar reflejando la información en la base de datos y entonces en unos segundos, unos minutos, esta persona de acá puede estar consultando la información que está dejando esta persona. Ahí es como va trabajando. Yo puedo desarrollar tareas que trabajan día a día o definir para cierto tipo de funciones o proveer algún tipo de reporte. Si por ahí les explicaron, existen dos formas de trabajo que se llama, oye, faltó, online o proceso batch, que también le llaman por lotes. ¿Correcto? ¿Sí les explicaron estos dos? ¿Sí saben qué es trabajar online y trabajar proceso batch o en lotes? No, ¿No? ¿Alguien sí sabe? ¿O alguien tiene alguna idea? ¿Online sería en la nube, profe? Bueno, en línea. Ok, en línea, pero no necesariamente es la nube, pero en línea, ¿a qué te refieres? Con ayuda de internet. Bueno, puede ser internet, intranet también, acuérdense por Porque se ahí, refiere más a que está en tiempo real, ¿no? en tiempo real, correcto. En línea es en el momento. Y la actualización en batch o lotes, más o menos. No es necesario esperar un número. Por ejemplo, vamos a suponer transacciones. Yo hago una transacción, yo voy al banco y voy a un cajero y hago una transacción. Yo quiero que mi transacción sea en línea. ¿Por qué es en línea? Porque entonces en ese momento voy y consulto la base de datos y la información, ¿sí? Y consulto mi saldo y que me dé lo que yo voy a retirar. Es en línea. Pero a lo mejor, si yo voy a hacer un cambio de precio o voy a hacer una actualización, no me conviene que la haga en línea, me conviene que lo haga en lote, en batch. La diferencia es, ustedes me imagino que están trabajando ahorita, a lo mejor están abriendo la presentación están viendo la presentación, están viendo esto que yo le estoy proyectando o abren ahorita un PowerPoint o todo, eso es en línea porque lo tienen. La máquina está dedicada para eso, pero están corriendo el detector de virus. El detector de virus los deja trabajar en otro aplicativo. Ese corre en lo que se llama segundo plano. Ese es proceso en batch. En las empresas, el ordenamiento, el proceso en batch se somete. Si yo ahorita mando un reporte, que el reporte por la capacidad
o el tamaño de la información se puede tardar 5 minutos, yo no voy a dejar al usuario 5 minutos a que no haga nada y nada más esté viendo la pantalla, sino someto el reporte para que el usuario siga trabajando en línea, a entrar a otra consulta, a otra cosa, y cuando termine mi proceso en batch, le avise y se lo envíe por mail para que le llegue el reporte y no esté esperando. Eso es en batch o en línea. Normalmente el proceso en batch o en línea son procesos que se hacen dentro de las empresas en lo que le llamamos nosotros proceso nocturno. Un proceso en batch es cuando se corre y que no esté el usuario presente, que no esté el usuario conectado. Normalmente eso se hace cuando termina el usuario de trabajar. Se hace en la noche. Entonces, en la noche se hace ese proceso y se ejecuta lo que es en proceso en batch. Entonces, todo lo que no es importante que se ejecute en línea, lo puedo ejecutar en proceso en batch o en lotes. ¿Qué es en batch? Lo programo para que exactamente en la noche, cuando todos los usuarios no están trabajando, lo puedan ejecutar y libere atención tanto a la base de datos como a los aplicativos para que no estén trabajando en línea. Entonces yo puedo trabajar y desarrollar tareas que me contesten en línea. Ahí es donde depende cómo sea el proceso. Si es en línea o en batch, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Duda? ¿No? No, profe. Ok, vamos a empezar con la reseña histórica de las bases de datos. Ay. Las bases de datos empezaron más o menos alrededor de los 60 y fueron como lo que yo les decía que eran los archivos secuenciales. Los archivos secuenciales, pues es un archivo secuencial, uno atrás de otro. ¿Sí conocen el concepto de archivo secuencial y archivo directo? No. ¿Sí o no? No, profe. ¿No? ¿No les explicaron archivo secuencial, archivo directo, lo que es random o el acceso directo y el indexado? Lo vi con usted, pero ya tiene como 4 veces que Ya tiene mucho que no lo vieron. sí, ya lo vi en Secuencial esa es uno escuela con atrás de usted. otro. Ok, secuencial es uno atrás de otro. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una tabla y entonces tengo el registro, nos formamos nosotros en fila india y entonces sale el primer alumno y luego atrás viene el segundo, luego viene el tercero y así los voy recorriendo. Ay, espérenme, ¿por qué? No sé qué me... Ay, va a dar un dolor abajo de las costillas, no sé por qué. Bueno, oye. Ok, entonces, en los 60s eran los archivos secuenciales. Los archivos secuenciales normalmente se definían dentro de los programas. Toda la estructura venía dentro del programa y todo era un registro atrás de otro y yo tenía que barrer todos. Después surgió el acceso directo y el acceso directo se hace a través de bloques. Entonces yo genero, es como un CD, como si el archivo secuencial, me imagino que ustedes les tocaron las videos o han visto videos beta o VHS. Ese secuencial, tengo que leer toda la cinta y no puedo saltar a ninguna parte. Y cuando yo empiezo con los DVDs, los CDs, es un acceso directo, porque ya viene por secciones y entonces puedo saltar una sección y dentro de esa sección me la tengo que barrer de manera secuencial, ¿correcto? Y empezaron a sacar las primeras bases de datos y empezó a surgir lo que era, todavía no estaba el internet, pero sí empezó a surgir en red. Empezaron las primeras topologías, la de bus, la de anillo, estrella y ese tipo de topologías para conectar en un solo lugar una base de datos
sea, un servidor donde estuviera toda la información y poder conectar a varias empresas. Entonces las conectaban a través de cable y se conectaban. Entonces empezaron a surgir los conceptos de base de datos en red, que era un lugar en donde yo podía almacenar todas las tablas para poderlas manejar, pero no existía un software como ahora existe, como un sistema manejador de base de datos para poderlas controlar, sino simplemente eran tablas que yo tenía juntas. Posteriormente, más o menos alrededor de los 70s, nacen las bases de datos relacional y ahí es donde empiezan los modelos y empieza a migrar un poquito y se genera, empieza un poquito con la parte del internet y checar que varios usuarios, al inicio las bases de datos de los 60 de red, solo podía trabajar un usuario, solo uno, al mismo tiempo. Ya en los 70 empiezan a trabajar varios usuarios y entonces empieza a generarse el modelo relacional. Poco a poco, el avance tecnológico, y llegamos a los 80, se generan las primeras bases de datos relacionales y ahí es donde empiezas a surgir el Access y algún tipo de software que se maneja. Todavía no existían los sistemas manejadores de base de datos. A partir de los 90 es donde ya surge esa de la plataforma de cliente-servidor, ya la red, lo que es internet, ya se le da más auge. Ya se va a cerrar la sesión. Un minuto, base de datos. Se tiene que cerrar. En los 80s. En los 80s nacen estamos en los 90s. Nace ya lo del cliente servidor. Eso quiere decir que ya en algún lugar conecto la base de datos y varios usuarios al mismo tiempo pueden accesarlo. En esta parte es donde surge los sistemas manejadores de base de datos y se desarrollaron ya todos los aplicativos. Posteriormente, en el año 2000, surge lo que es las bases de datos orientadas a objeto, la otra forma de solucionar o de visualizar los diferentes tipos de desarrollo. La normal se llama tradicional, es la forma de programar en la cual, y por ahí en base a las nuevas tecnologías y todo, a partir del año 2000, surgen las bases de datos orientadas a objetos. Entonces ya tengo dos formas de accesar la información, con una base de datos de manera relacional tradicional, que es la que en muchas empresas se está manejando, y ya con la nueva tecnología sale la base de datos orientada a objetos. Esa es básicamente la reseña. Entonces, ¿cómo empezó la base de datos? Las tablas, pues eran tablas, y las tablas eran secuenciales. Y poco a poco, con la evolución tecnológica, llegaron a ser lo que actualmente es las bases de datos. Y esas bases de datos ya vienen con los sistemas manejadores y ya venden software totalmente independiente de algún lenguaje de programación que lo puedo ir aplicando, como el que vamos a aplicar en el curso, que es el SQL Server o cualquier otro que ustedes vayan a usar, y se puede totalmente instalar y trabajar ese sin tener algún lenguaje de programación de explotación, más que el SQL Server. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir una buena base de datos? Vamos a hablar y vamos a ver durante este curso que muchas veces hay muchas empresas, a lo mejor les va a tocar a ustedes, o no sé cuántos de ustedes ya están trabajando. Hay muchas empresas que se jactan y que dicen, yo ya tengo mi administración de base de datos. Pero la administración de la base de datos dentro de una organización no quiere decir que sea un lugar donde yo meta, ya sea en un servidor, en algún equipo, en donde sea, junte todas las tablas.
Si yo junto todas las tablas en un lugar, no es base de datos. Muchas empresas tienen ese concepto. Cuando yo junto las tablas en algún lugar, entonces ya tengo mi base de datos. Y con eso ya tengo mi administración. No necesariamente. Un sistema de base de datos, o sea, con la administración de la base de datos que vamos a ver, debe de cumplir cierto tipo de requisitos. Uno de esos requisitos, el principal, es el acceso múltiple, que quiere decir que muchos o diversos usuarios van a acceder a la base de datos sin que se produzcan conflictos ni visiones incoherentes de la información. Eso quiere decir que varios de usuarios, o sea, ustedes, pueden consultar el mismo horario de esta materia cuando entraron a consultar y a cada uno le presenta la misma información. No a unos les va a presentar que es lunes, miércoles y jueves, y a otros lunes, martes y viernes, y a otros jueves y viernes, la misma materia. No puede. A todos les va a presentar la misma información. ¿Sí? Eso se llama acceso múltiple. Y que varios usuarios puedan accesar a la misma información sin tener problemas o conflictos. ¿Correcto? Utilización múltiple. Cada usuario va a poder tener una imagen o visión particular de la estructura de base de datos. ¿Qué es? Vamos a suponer que somos maestros. Todos ustedes son maestros de la escuela y entonces van a accesar cada uno a ver la información de los alumnos que tienen de la materia, que están inscritos en esta materia. Ok. A cada uno de ustedes que tiene un grupo diferente, ¿se les va a presentar los mismos datos de los alumnos? Depende si tenemos al mismo alumno. ¿Pero todo el grupo completo? No, entonces no. No, o sea, a lo mejor tienes un alumno, quizá puede ser que todos los alumnos se inscribieron a la misma materia que tú das, que sea administración de base de datos, y los otros les dan matemáticas y sean los mismos, puede ser. Pero la visión y la información que se te va a presentar a ti va a ser totalmente distinta a la que se le presenta al compañero de al lado. Cada quien va a tener una imagen y una visión de su base de datos. Es más, podemos accesar la misma base de datos, o sea, la misma tabla, por llamarle así, la tabla de alumnos, pero a mí me presenta los datos personales del alumno, o sea, la boleta, su nombre, dirección, teléfono, los tutores, pero a ti a lo mejor consultas la misma tabla con los mismos alumnos, pero tú quieres consultar las materias que está cursando y sus calificaciones. La información que se te presenta a ti es totalmente diferente a la misma, pero viene del mismo origen. A eso se llama utilización múltiple, que permite que a varios usuarios que a lo mejor están accesando la misma base de datos o la misma tabla, le pueda presentar información diferente. ¿Correcto? Flexibilidad. Se podrán usar distintos métodos de acceso y tiempos de respuesta razonablemente pequeños. Métodos de acceso, acuérdense, puede ser secuencial, indexado, directo, y también puedo hablar por los diferentes dispositivos. Ustedes pueden consultarlo con celular, o con una laptop, o con una desktop, o con una tablet, o buscar alguna alternativa para consultar la información. A eso se le llama flexibilidad. No necesariamente cuando yo voy a consultar la información de una tabla, siempre me la va a dar secuencial. Yo puedo utilizar un secuencial indexado, o solo un indexado, o solo puedo utilizar un directo. Depende las características y de lo que yo voy a consultar. Y los accesos totalmente son distintos. A eso se le llama flexibilidad. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Me puede volver a repetir, por favor, los métodos de acceso? Los métodos de acceso son 3, básicamente. Es secuencial, indexado y directo. El secuencial
es uno atrás de otro. Normalmente es el ejemplo que les doy, es el de un cassette de esos de audio, de los viejitos. A lo mejor no les ha tocado o por ahí solo los han visto a lo mejor en fotos. No sé si a ustedes les tocó una video beta o VHS. ¿Sí han visto esos cassettes? Sí, O películas No, de esas de, porque a mí me tocó con mi mamá tenía y mi papá los videos de cuando yo era chiquito y todo eran en carretes, eran de esas de que le llaman de 8 o algo así. Ya digo, ya ahora uno pues ya graba todo en CD y todo, ¿no? Pero en aquellos eran carretes, esos son secuencial. ¿Por qué secuencial? Porque ese carrete no puedes irte a la posición que tú quieras, tienes que avanzarla. Ahí hay avanzadores como quieras, pero tienes que desplazarte, pero manualmente para ver, no te puedes colocar en alguna posición. El acceso directo se hace por sectores. Ejemplo, los CDs, los DVDs. Los DVDs, cuando tú abres un DVD completo original, que no sea un VCD, un DVD, viene por pistas, ¿sí? Que se le llaman pistas. Yo agarro y abro y veo la película y quiero ir a la pista 2 y entonces me salto a la pista 2 y a partir de ahí lo barre secuencial, ese es directo. Y el indexado es por llave ya lleva un código. Por ejemplo, ahora nosotros en cualquier acceso ustedes tienen una identificación en UPIXA. ¿Cuál es? Su boleta. La boleta es única, entonces es una llave. Su acceso a las diferentes tablas es a través de indexado. ¿Correcto? Entonces yo puedo hacer combinaciones de secuencial indexado, igual secuencial directo, pero básicamente son 3. Secuencial, directo e indexado. ¿Correcto? ¿El directo cuál dijo que era? El directo es por secciones, por sectores, por pistas. Se llama por pistas. ¿Sí? Vale, gracias. o los DVDs cuando tienen los Los DVDs que tienen pistas, yo salto a la pista y luego lo de ahí, ya que me coloqué en la pista, lo demás lo barre de manera secuencial. Ese es acceso directo. Cuando yo voy directo, es como si yo tuviera folders y los folders los tengo en desorden y quiero buscar o tienen un apunte y ustedes quieren en su propio cuaderno. Vamos a si ustedes tienen un cuaderno y ahí tienen los apuntes de todas las materias que tienen ahorita, pero van apuntando uno atrás de otro, así como le van dando la clase, tienen los apuntes. Y tienes que buscar el apunte de la clase de hoy de base de datos. Entonces tienes que leer de hoja por hoja, una a una, tienes que leer tus apuntes hasta que encuentres el apunte. Ese es secuencial. Vamos a suponer que tú tienes tu mismo cuaderno o carpeta y la tienes separadas la tienes clasificada por secciones. Entonces tienes una sección donde está administración de base de datos de cada una de las materias. Entonces, si tienes que buscar este apunte, te vas a la sección de tu cuaderno donde está la base de datos, ¿correcto? Administración de base de datos. Y de ahí, ya que te colocaste ahí, lo lees de manera secuencial, ¿correcto? Ese es acceso directo. Indexado es que tú prepares al inicio de tu documento, de tu carpeta o todo, un índice con el nombre del tema y el número de la página. Cuando entonces quieres buscar este tema de requisitos que debe de cumplir un sistema de base de datos, tú lo buscas en el índice y te dice que está en la página 10. Entonces, cuando abres tu documento, ¿a qué página te vas? Directo a la 10. Ese es indexado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Correcto? Esas son las formas ¿Cuál es la de... diferencia entre el indexado y el acceso directo? Es que el acceso directo se hace por pistas. Por ejemplo, yo tengo mis folders, ¿correcto? Y los folders, tengo un folder, tengo México, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Italia y todo. Los separo por continentes. Entonces, mi separador es el continente. Pero dentro del continente americano, yo tengo mis folders del continente americano en desorden, ¿correcto? Entonces, yo voy
para no buscar en todos los folders, porque ese es secuencial, uno por uno, yo voy por continente. Entonces, yo sé que quiero buscar el folder de México, pues me voy a México, ¿correcto? Si quiero buscar el de Italia, pues voy a Europa. Si quiero buscar el de Japón, voy a Asia. ¿Hasta ahí estamos? Ok. Y el indexado, tienes un catálogo donde tienes por orden Argentina, Alemania, y buscas en dónde está México. Y México te dice que está en la posición 20. Entonces ya buscas el folder 20 directo. Ese es indexado. Indexado se hace por llave. Una llave exacta del dato. Cuando no lo haces por llave, sino lo haces por bloque, y en ese bloque hay mucha información ya ahí estructurada, ese es directo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces se pueden combinar, ¿no? Como en bloques. Claro, lo puedes combinar. Otro ejemplo claro de esto es, yo tengo un libro y el libro no tiene nada de, nomás está el contenido. Entonces, si yo quiero buscar un tema, tengo que leer todo el libro hasta que encuentre el tema, manera secuencial. Por directo. Abro el libro y vienen los capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y solo viene el inicio del capítulo, ¿correcto? Entonces busco, entro y veo base de datos y me dice que está en la página 50. Entonces de la 50 tengo que recorrer y leer a partir de la 50, 51, 52, hasta que encuentre este tema, ¿correcto? Y en el indexado, cuando abro el libro, viene un índice. Entonces en el índice busco exactamente el dato que yo quiero, este tema, y me dice que vaya a la página 30. Entonces ya hablo, directamente a la página 30. Esa es la diferencia entre los tres. Yo los puedo combinar, sí. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok. Siguiente. Todas las bases de datos, lo que uno busca es que los datos sean confiables, ¿sí? Y que estén seguros. Entonces, una base de datos va a controlar el acceso a los datos a nivel de campo, impidiendo a usuarios que no estén autorizados a que tengan acceso a la información. Ejemplo, en el sistema del SAES, independientemente de cómo funcione, el SAES tiene una base de datos. ¿Permite que un usuario que no sea de UPIXA o del Politécnico, que venga de la UNAM, pueda accesar al SAES? No. Ok. Ustedes entran a ver su información. Si yo entro con su usuario, su boleta, ¿puedo ver la información del compañero de al lado? ¿No? No. Solo les va a presentar su información. A eso se refiere este punto. ¿Sí? Que no va a permitir que el usuario, si tú estás autorizado y está bien todo estandarizado, tú solo puedes ver tu información a la que estás permitido, no puedes ver de otros. Por ejemplo, yo puedo ver la información de todos ustedes, pero solo los que se inscribieron a esta materia. Los alumnos que no se inscribieron a esta materia, no los puedo ver. Es autoridad, ¿correcto? A eso se refiere este punto. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Siguiente, dice protección contra fallos. Debe de existir un mecanismo concreto de recuperación por caso de fallos. Cuando empecemos a ver transacciones, se va a ver un sistema manejador de base de datos bien configurado, porque yo puedo cambiar la configuración y darle en la madre a esta cosa. No me va a permitir que si yo estoy haciendo una transacción y por alguna causa no se terminó al 100%, se reverse toda la información o el sistema manejador de base de datos o la base de datos me permita tener una protección contra algún fallo. A eso se refiere. La base de datos permite administrar esos fallos y poderlos controlar para tratar de evitar que no tenga información que uno le llama que se corrompe, ¿sí? Corrupta, ¿correcto? Independencia física. ¿Se puede cambiar el soporte físico de la base de datos? O sea, el modelo de discos, el hardware, sistema,
sin que vaya a repercutir en las tablas ni los programas que le usan. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener mi base de datos en un equipo HP y de repente lo tengo que cambiar a un equipo S400 o a un servidor, simplemente lo cambio, va a cambiar el sistema operativo, pero los datos no les pasa nada. Y los programas que utilizan el aplicativo tampoco les pasa nada. Siguen trabajando. Es una independencia física, ¿correcto? Ok, profe. Profe. Siguiente, independencia lógica. Dice, se pueden modificar los datos contenidos en la base de datos, las relaciones existentes entre ellos o incluir nuevos datos sin afectar a los programas. ¿Qué es? Yo ya tengo una base de datos, una tabla con 5 campos. Y ya ahorita está corriendo un sistema, ya lo desarrollamos, si quieren, en C++, y ya está funcionando. Por alguna necesidad yo necesito cambiar e incluir 2 campos nuevos. ¿Qué creen que va a pasar con el programa que ya hicimos en C o el sistema? Debe de seguir funcionando. Los 2 campos nuevos, a excepción de que se requieran en esas consultas, la tengo que modificar, pero si no la requiero, deben de seguir trabajando. Yo puedo agregar más datos a la tabla, meterle más datos, o afectar los campos, agregarle más información, o sea, más campos, y los programas que están funcionando, a excepción de que necesiten el nuevo campo, eso sí no va a aparecer de la noche a la mañana, lo tengo que modificar, van a seguir operando. A eso se refiere una buena base de datos. Redundancia controlada, los datos se almacenan solo una vez. ¿Qué quiere decir? El usuario está trabajando y el usuario es, el sistema se tarda y el usuario es desesperante. Y le toca y le escucha varias veces, le da el intro, ¿sí? O el F7. No está haciendo nada, le oprimo varias veces el F7. Y la función del F7 o del intro es grabar los datos en mi tabla, ¿correcto? Si yo le oprimí 10 veces el intro, cuando se ejecute mi rutina que hice para agregar datos, ¿cuántos registros deberían de estar en mi base de datos? 1. 1, correcto, eso es 1. No me va a permitir 10 veces meter Francisco Pingarrón con mis datos. Por más que sea el usuario desesperado y le dé muchas veces intro o algo porque según no funciona, solo va a evitar o solo va a permitir una sola vez. A eso se refiere esa redundancia controlada. Se supone que por muchas veces que yo le dé un insert a la tabla, un write, y me ponga como loco a dar un ciclo y le dé 20 veces, el registro, si es único y va con una llave, ¿cuántas veces lo debe de grabar en la tabla? 1. A eso se refiere. Debe de ser controlado. ¿Correcto? Interfase de alto nivel. ¿Existe una forma sencilla y cómoda de utilizar la base de datos sin utilizar un lenguaje de programación de alto nivel? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una buena base de datos, con el software, que vamos a ver más adelante, yo con cierto tipo de instrucciones básicas puedo manejar o acceder la información que está grabada en esa base de datos sin tener que desarrollar un aplicativo en algún lenguaje de programación. O sea, sin utilizar un programa en Java, en C++ o en C, en COBOL, en el que quieran, yo puedo utilizar o puedo accesar la base de datos. A eso se refiere de alto nivel. Y la última, interrogación directa, query. Existe una utilidad que va a permitir que los datos los pueda accesar o la forma de visualizar de manera tradicional. Eso se los voy a enseñar después. En muchas de las herramientas de base de datos hay queries, ya son herramientas que me hacen consultas y esas consultas ya no es necesario. Aquí yo les voy a enseñar las sentencias de cómo escribir las sentencias. Pues hay herramientas que query que yo simplemente me aparecen las ventanitas o me aparecen los datos o me aparece la lista de campos y yo selecciono los listos de campos como si fuera cualquier usuario de aplicativo y lo exploto y solito el query me genera internamente la sentencia en SQL para hacer la consulta a la base de datos. Yo no la tecleo.
Ya existen ese tipo de herramientas, se llaman queries y también lo vamos a ver. ¿Correcto? ¿Preguntas? No, por ahorita no. ¿Dudas? No, profe. Ok. ¿Cuáles son las propiedades de la base de datos? Las propiedades es que las bases de datos están estructuradas independientemente, como les decía, de los aplicativos y del soporte de almacenamiento que las contiene. Una base de datos es independiente. Me la puedo llevar a cualquier sistema operativo. Es más, una base de datos la puedo tener en Unix y todos los datos aplicativos los tengo en MS2, en Windows, en algún servidor, o los puedo tener en un equipo mainframe como es de IBM, que a lo mejor el sistema operativo es de IBM, o de HP, que es totalmente distinto, y la base de datos, aunque yo la tengo en otro tipo de plataforma, funciona sin problemas. A eso se permite. Es totalmente independiente del aplicativo. No importa el aplicativo con qué lo haga. Es más, a lo mejor mi aplicativo está hecho con lo que es orientación a objetos y programa ahí, pero la base de datos es de manera relacional y es tradicional, debe de funcionar. O mi base de datos es orientada a objetos y los desarrollos los estoy haciendo en programación en COBOL o en C, pero no en C++ ni C orientado a objetos, en C tradicional y debe de funcionar. A eso se refiere. Van a minimizar, como hemos platicado, la menor redundancia posible en cuanto a los datos y la información que se almacena. También ya lo platicamos, son compartidos por varios usuarios y aplicaciones al mismo tiempo. Me permite esa multifuncionalidad de multiusuario que permita, y se supone que los datos están en un lugar centralizado. Toda la información está en un servidor o en una base de datos totalmente controlada. Y de ahí se van a accesar todos los diferentes aplicativos. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿Hasta aquí? Por ahorita no. Por ahorita no. A lo mejor mucho de esto es algo que vieron el semestre pasado. Por ahí vimos. Ok. La siguiente clase vemos esto de la arquitectura. Ok. Pues hasta aquí le paramos, solo que les voy a dejar la primera evidencia. Nos vamos con la primera evidencia. La primera evidencia, lo que quiero es de lo que estuvimos platicando por ahí, más o menos platiqué algo, espero que hayan puesto atención. El sistema de base de datos considera 3 generaciones, como los lenguajes de programación que son 5, aquí se consideran 3. ¿Cuáles son que evolucionan la? Ok, ojo, nota, hay información que en la red o en los libros, acuérdense, los libros pues están a veces desactualizados. Vimos que a partir del año 2000 hubo una evolución. Entonces hay libros que a lo mejor son antes del 2000. Por lo tanto, siguen manejando las 3 generaciones, pero las 3 generaciones son con la versión anterior al cambio después del 2000. Ustedes tienen que buscarme la base de datos, las generaciones de base de datos después del 2000. Por ejemplo, aquí les doy una liga de una generación de computadora que si esta la abren, está mal la información, es anterior a la evolución. Yo lo que quiero es que me den sus 3, que nomás me nombren los 3 generaciones, así me pongan la lista de cuáles son las 3 generaciones, con una explicación muy corta. Es directo, yo nomás quiero las 3 generaciones, no quiero todo un manual o algo, donde me pongan esa parte. ¿Sí? Ok, profe, ok. Ok, profe. Entonces, chequen Sí, esta. profe. Si esta está incorrecta, entonces dense cuenta cuál está mal. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces comenta que las 3 generaciones son después del 2000. No, las 3 generaciones se involucran desde el 1960 a la fecha.
Ok, La gracias, cuestión profe. es que antes del 2000, si tú te encuentras un libro antes del 2000, el 2000 no existía. ¿Estás de acuerdo? Entonces te va a hablar de 3 generaciones, la A, la B y la C, ¿correcto? Con la evolución del año 2000, lo que hicieron es fusionar la 2 y la 3 en la 2 y generaron una nueva que fue la 3. No se les ocurrió a estos sabios poner una cuarta generación, sino siguen manejando las mismas 3. Lo que hicieron fue, del año 2000 lo incluyeron en la tercera generación y lo que era la segunda y la tercera antes del 2000 la juntaron en una misma y siguen siendo las mismas 3, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Profe, El Profe, problema pero es que si como tienes en información vieja, te van a salir las 3 generaciones y no es la correcta. Por eso les doy esta liga. Esta liga les va a mostrar 3 generaciones que no son correctas a la actualidad del año 2022, ¿correcto? ¿Sí? ¿Alguien por ahí, pero se cortó? Yo, profe, perdón, ¿lo quiere como un ensayo o cómo dijo que lo No, quería? yo quiero que me des la evidencia. Les voy a enviar a ver si tengo tiempo. Si no el viernes, si no el fin de semana, les voy a enviar la carátula con la cual me van a entregar las evidencias. Les voy a enviar un documento para que ese ahí sepa de qué alumno es, porque luego nomás me ponen, no, se les olvida poner el nombre y me ponen, y a lo mejor ponen, soy el más inteligente de Upixa, y quién es el más inteligente de Upixa, no sé el nombre. ¿Cómo voy a saber? Así hay los nicks de algunos mails, entonces yo necesito el nombre, que me pongan el nombre. Entonces, si no me ponen el nombre, pues no voy a saber de quién es. Por eso les doy una carátula. Les voy a enviar la carátula. Les voy a enviar la documentación para que me la envíen. Me la van a enviar por mail. Lo que voy o lo que les digo es que las tareas son concisas. Yo no califico. Acuérdense, estamos a nivel profesional. No sé cuántos de ustedes están trabajando. ¿Cuántos de ustedes están trabajando? O tienen o en alguna, no necesariamente en informática, trabajan en algo. Yo, profe. ¿Pocos? Ok, por ahí levantaron. Yo, profe. Levantaron. Ok. ¿Qué pasa si yo voy con el jefe y el jefe me pide algo y yo le entrego una Biblia de información? ¿Qué me va a no, decir? pues no lo No va la va a a aventar en la cara. Correcto. ¿Qué te va a decir? Que tengo que entregar un resumen, ¿correcto? ¿Sí? O sea, Así darse es. la resumida. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. A este nivel, ustedes tienen que aprender eso. Olvídense, ya no estamos en la vocacional, ya no estamos en la secundaria, ya no estamos. Si por aquí desgraciadamente les toca un maestro que les califica por kilo, está mal. Está mal en filosofía. ¿Por qué? Porque aquí lo que tienen que aprender a este nivel profesional es hacer resúmenes para entregárselos al jefe. Si ustedes le entregan una Biblia al jefe, el jefe los va a mandar por un tubo y les va a decir, no tengo tiempo de leerla. Explícame o hazme un resumen, una sinopsis, lo que quieras, resumido de lo que tengo que ver, que me dé la solución y cuál es el problema. Explícamelo. Tienen que aprender a hacer esto, porque tarde o temprano lo van a hacer. Y ustedes cuando sean jefes, a sus subordinados le van a pedir lo mismo. O sea, le van a decir, ay, ¿yo para qué quiero tanto chorizo? No estamos en la escuela. O sea, ¿para qué quiero un documento de 500 hojas? No. En una hoja, en una cuartilla, dime exactamente cuáles son las 3 y una explicación breve. Eso es todo lo que yo quiero. ¿Sí? A eso me refiero. Que las tareas son concisas. Te estoy pidiendo 3 generaciones. No te estoy diciendo aquí, explique cuáles son las generaciones. Te estoy preguntando cuáles son. Por lo tanto, me tienes que poner la A, la B y la C. Y con eso es suficiente. Tienen que aprender a leer lo que se les pide y contestar lo que se les pide. Eso les va a servir de manera profesional. Y más ustedes que ya se están acercando a terminar su carrera. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Entonces nos vemos profe. la clase que viene el viernes para continuar. Vale, a ver el partido, profe. ¿Mande? A ver el partido. Sí, vamos a ver a la decepción nacional. A ver cómo. No, hombre. Que no se pierda la vieja costumbre, profe. Sí, como siempre. Yo lo único que digo es que cualquier deporte,
si es un aficionado a un equipo y el equipo no es muy ganador, lo único que nos hace es ser más religiosos. ¿Por qué? Porque te persignas durante el juego, siempre estás pidiendo a la Virgen, a Dios, al que sea, al ángel que tú quieras, que sucedan las cosas, ¿sí o no? Y aparte, nos hace ser, nos deberían de beatificar el Vaticano, los deportes, porque nos hace ser más fieles y tener más fe. Independientemente tu equipo sea malísimo y vaya contra una superpotencia, siempre tienes fe de que puedes ganar, ¿sí o no? Así es. Por eso te digo, es bueno. Yo sí soy aficionado a los deportes, sí me gustan mucho los deportes, ya platicaremos de eso, pero siempre digo, el deporte, independientemente de lo que seas, básquetbol, béisbol, Juegos Olímpicos, un maratón, lo que sea, ves un rival muy poderoso y ves uno débil y tú le vas al débil, siempre tienes la esperanza y la fe de que salgan bien las cosas y de que tu equipo gane, ¿sí o no? Maldito David y Goliat. Lo que sea, correcto. Nos da esperanza. Es lo mejor. El deporte es el que da más esperanza de todo. A veces tienes más esperanza ahí que en el trabajo o en la escuela o algo. Te das por vencido y tiras, ay, este examen no lo puedo contestar y avientas muy fácil la toalla. Pero si tú eres aficionado a cualquier deporte, el que sea, tienes la esperanza, igual en espectáculos y todo, y ves, y no sé, te puedo decir que Miss Universo y todo, siempre tienes la esperanza de que si eres mexicano, que gane una mexicana, ¿no? O si hay un concurso de algo, que gane un mexicano, ¿sí o no? O al que le vayas, ¿o no? Te hacen que tengas mucha fe. Eso es bueno. No necesariamente siempre pasa. Pero bueno, ya veremos. Ojalá ganemos. Sí quiero que la selección vaya al mundial. ¿Sale? Sale, profe. Nos vemos. Buenas No, noches. profe, Buenas noches. Disfruten el juego. Ya lo platicaremos el viernes. ¿Sale? Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Luego, Muchos, profe. luego, buenas noches.